En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, en esta Domingo del Buen Pastor tenemos hermoso ejemplo que nuestro Señor nos da de nuestras relaciones con Él, de nuestras relaciones en esta vida con Dios, y cómo pocas veces los hombres piensan en la providencia de Dios, cómo Dios nos conduce suavemente en esta vida, y pocos ven la mano de Dios en todo lo que ocurre alrededor de nuestra vida. Pocos tienen esa fe o esa confianza en Dios de ver en los hechos de nuestra vida la providencia de Dios. Y a todos Dios nos da la oportunidad de corregirnos, de mejorarnos y de ir a este lugar donde nuestro Señor lleva a sus ovejas, ¿verdad? A su redil, donde tienen comida, donde tienen techo, donde tienen protección. Esa es la intención de Dios. Pero los hombres, quién más, quién menos, pues no son siempre dóciles a esa mano paternal, o bien a ese bastón con que suavemente el pastor toca a las ovejas, ¿verdad?, para llevarlas al redil, para conducirlas. Y esos pequeños toquecitos de su bastón, pues son todas esas advertencias, todas esas llamadas que Dios nos hace al curso de nuestra vida. Todas esas gracias, todos esos dones, todos esos bienes que deberían motivarnos para agradecer a Dios, para ser agradecidos con Dios, porque todo lo bueno que hay en nuestra vida, todas las cositas chiquitas o grandes, pues son un don de Dios, y es también como una manera de que Dios nos dice: yo estoy haciendo algo por ti, haz tú también un esfuerzo. Ese es el mensaje que Dios nos dirige todos los días en todos los bienes que Él nos da. Entonces no debemos olvidar que Dios nos quiere motivar, pero lo hace con suavidad, lo hace con mucho tacto, se puede decir, ¿verdad? Hay personas que tienen esas gracias de Dios de una manera más evidente que otras, porque aquellos que viven muy lejos de Dios, que viven en el pecado mortal, que viven en otra religión, que son ateos, que son tal vez muy lejanos a Dios, a la iglesia, pero de todos modos a ellos también Dios les da gracias, y ningún hombre puede decir que Dios lo ha abandonado, porque todo bien que Dios nos da es un pequeño reproche que Dios nos hace para decirnos que Él nos quiere y que nosotros debemos hacer algo por Él, puesto que Él hace algo por nosotros. Y esa es la ceguedad humana, que más las almas están lejos de Dios, menos ven esa realidad de que Dios nos está ayudando. Entonces, ninguna persona está abandonada completamente de la gracia de Dios. Pero hay personas, sí, que están más lejos de Dios, sí, que están más cegadas, que están más ausentes, y que ven con más dificultad esas gracias. Pero si una persona fuera fiel a esas cositas pequeñas, a esos bienes que Dios le da, a esos días bonitos que Dios nos da, a veces que el Dios que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, entonces si las personas correspondieran, aunque sea ligeramente, a esas gracias que Dios nos está dando constantemente, poco a poco llegarían al buen camino, y poco a poco se salvarían, se convertirían, porque cuando uno es fiel a las gracias, Dios nos conduce como el buen pastor a su redil. Pero eso demuestra también que hay mucha
infidelidad en los hombres a las gracias de Dios. Y aquella persona que busca la verdad, que es fiel y que trata de ser fiel siempre o como puede, ¿verdad? A veces no lo hace bien, pero pues más o menos trata de hacerlo, de seguir ese camino. Entonces esa persona, de una manera u otra, Dios la va a salvar. Porque esa persona busca la verdad, porque esa persona quiere ser buena, o intenta, ¿verdad?, de ser correcta, de ser honesta con la verdad. Entonces lo difícil es cuando un alma, un corazón se endurece y ya no quiere buscar a Dios. Quiere permanecer en un cierto estado de comodidad, un cierto estado de vida, tener sus pequeñas distracciones, su televisión, su comida que le gusta, un poco de dinero, y ya, no aspira a nada más que a esa cierta comodidad mediocre, esa mediocridad espiritual. Creen que Dios va a hacer lo demás, pero no, Dios nos está esperando. Dios quiere que hagamos algo, y esa fidelidad a esas gracias de Dios, esa correspondencia constante, hace que poco a poco lo busquemos mejor y que lo hallemos más. Y si todos tuviéramos siempre correspondencia a todas las gracias de Dios, pues llegaríamos a ser santos. Pero ¿por qué las almas no progresan? Incluso las de buenos cristianos se quedan estancadas a un nivel, porque hay a cierto momento una cierta ceguedad y no aspiran a más, no quieren corresponder a más a las gracias de Dios. Consideran que así está bien y que no hay que hacer más. Entonces eso no es ser dócil al buen pastor. Y veamos siempre en todo lo que sucede la mano de Dios, hasta en los hechos malos que nos pasan, porque a veces Dios permite, a veces sufrimos porque Dios nos castiga, ¿verdad? A veces Dios nos avisa, ¿verdad? Y eso es una gracia, nos está tendiendo la mano. Aquellos que ya no les avisa, que ya no les dice nada, es porque ya Dios los abandonó y que viven en el pecado lejos de Dios. Y esas personas que tienen todo, que tienen riqueza, que tienen diversiones, que tienen todo lo que quieren, ahí sí es inquietante, porque uno puede decir Dios los abandonó, porque ya ni siquiera les llama la atención, ya ni siquiera les recuerda que están mal, ya ni siquiera los motiva, porque están ya completamente cegados, o porque están determinados a seguir en su camino. Entonces Dios, si los abandona a su suerte, y que aparentemente son muy felices humanamente hablando, pero están abandonados de Dios, porque ni siquiera Dios los castiga, ni siquiera Dios les dice te envío este castigo para que reflexiones, para que te corrijas, porque eso es una gracia de Dios. A veces sus castigos son una gracia para ayudarnos a ser buenos. Entonces no hay que ver siempre lo que nos pasa un mal y que Dios nos ha olvidado. No, un buen padre corrige, un buen padre que se preocupa por sus hijos porque los ama, los corrige, los castiga, les llama la atención. A veces castigos pueden ser fuertes castigos, sí, en correspondencia a la gravedad de la falta, ¿verdad? Lo malo es cuando ya un padre nunca corrige, o nunca reprende, o nunca aconseja, pues eso ya es inquietante para un alma. Es tal vez está abandonado de Dios hasta cierto punto, porque siempre el alma conserva una cierta luz de Dios en la cual puede decir, bueno, hay algo, ¿verdad? Hay algo que ella pudiera hacer. Siempre hay una posibilidad de que uno se corrija, de que uno se arrepienta. No hay un estado así desesperado completamente, ¿verdad? Podemos siempre reaccionar a como esa parábola también del hijo pródigo, ¿no? Que dice que este hijo se llevó toda su herencia y se fue a un país lejano y abandonó a su padre,
Y allá, ya que se le acabó todo su dinero y que comenzó a vivir en la miseria y ver la desgracia que es vivir lejos de Dios, lejos y la miseria que implica el pecado, la miseria a veces incluso humanamente hablando, pues eso lo hizo reflexionar y decir, bueno, voy a volver. Entonces, así puede hacer cualquier pecador al ver su miseria espiritual. Pero el estado más lamentable es cuando una persona vive en el mal, en los peores pecados, y ya no ve la miseria espiritual. Y logra justificar eso, diciendo que es normal. Está forzando la realidad para hacerse creer que eso es normal. Algo contra la razón, algo contra la naturaleza, vivir en estados de pecado gravísimo, pecado mortal, de pecados contra naturaleza. Hoy bien sabemos qué tipos de pecados hoy ya se quieren justificar, pero esas personas no pueden ser felices, son tristes. En su mirada se ve la tristeza, ellos creen que son felices pero no lo son, y se ve incluso en su rostro una tristeza, no pueden ser realmente felices. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben que están mal, porque no hay pecado en aquel que no sabe. La condición para que algo sea pecado es que seamos conscientes. Si no hay conciencia de que algo está mal y lo hacemos, no hacemos pecado, porque para que haya pecado debe haber conciencia. Entonces, cuando alguien está mal respecto a Dios, sí se da cuenta. Ahora nosotros no debemos juzgar las personas. Hay personas, quién sabe hasta qué punto se dan cuenta, solo Dios sabe. Pero hay algo que no va, ¿verdad? En sus almas ellos deberían reaccionar. Y así nosotros también, a veces las personas que están más cerca de la iglesia, que tienen más gracias de Dios en la Santa Iglesia Católica, que es la tradición, en realidad, la iglesia tradicional, la iglesia católica de siempre, pues ellos tienen más gracias de Dios para ser buenos, para reaccionar, para corregirse, para santificarse, y todo eso hay que aprovecharlo. No hay que pensar que ciertas cosas que nos pueden pasar no tienen nada que ver con Dios, o que no son un medio de salvación o un medio de santificación. Pues no es verdad. Todo en nuestra vida, todo lo que es bueno, es un medio de santificación, y Dios nos lo da como una oportunidad para sacar un fruto espiritual. Todo lo que pueda pasar en nuestra vida es una oportunidad para servir a Dios. Y San Agustín dice que incluso el pecado, a veces cuando hemos cometido un pecado, a veces eso no es que el pecado sea en sí lo que debemos buscar para salvarnos, sino que a veces Dios permite que caigamos alguna vez para que nos humillemos, para que seamos más humildes. Hay personas que si no hubieran nunca pecado serían tal vez un poquito orgullosas, ¿verdad? Un poquito o mucho orgullosas, una especie de fariseos. Pero a veces Dios ha permitido en nuestra vida caídas vergonzosas, y eso nos hace humildes. Y Dios a veces permite el pecado no porque lo quiera en sí mismo, sino que lo permite para que nosotros sacamos una ventaja de ahí. Y así como aquel que más se le ha perdonado amará más, como decía nuestro Señor de Santa María Magdalena. Y de hecho Santa María Magdalena llegó a ser una gran santa porque tuvo un gran dolor de sus pecados. Ese gran dolor hizo que, detestando su pecado, que hizo que fuera una gran santa. Entonces, si nosotros tenemos algo que no va en nuestra vida, aprovechemos de eso para humillarnos y decir, finalmente, yo no soy ese tradicionalista que yo debería ser,
o esa persona que la gente me trata como una persona muy bien, como una persona muy buena y todo, y yo sé que no soy así. Yo soy débil, soy pecador, no soy una gran persona. Entonces, esas oportunidades que Dios nos da también para humillarnos, más vale que tengamos un concepto modesto de nosotros mismos, que nos volvamos unos orgullosos y que tal vez hagamos pecados graves de orgullo, de una especie de fariseísmo tradicional. Entonces eso más vale ciertamente guardar una cierta humildad en nuestra vida. Entonces de todo nos podemos servir, y de los pecados de nuestra vida pasada no quiere decir que tengamos que hacer pecados para sacar una ventaja. De nuestros pecados que ya pasaron, que ya ni modo, ya sucedió, pues saquemos una ventaja de humillarnos, de sacar una lección para el futuro, esa lección de la experiencia, ¿verdad? De decir, bueno, esta vez me equivoqué, pues ya no me voy a equivocar, en el futuro voy a tener más cuidado. Tal vez eso me servirá incluso para ayudar a los demás, para aconsejarlos, para que yo vea cuando mi prójimo esté en la misma situación que yo estuve, que me hizo caer, pues que yo tal vez le dé un consejo, ¿verdad? O rece por él, no sé, algo puedo hacer por él. Y esas gracias constantes de Dios, que Dios nos da, tengamos esa docilidad, como las ovejitas que son dóciles al toque, no al golpe, ¿verdad? Al toque del pastor. Así conduce el pastor sus ovejas, no las golpea, les toca con su bastón y ellas reaccionan inmediatamente. Así también nosotros deberíamos ser así de dóciles, de sensibles a las gracias de Dios, y pedir por las almas que están tal vez un poco perezosas, ¿verdad? Pero el demonio procede de una manera contraria, es decir, el demonio a un alma que peca le propone de nuevo el mismo pecado de una manera en su imaginación, la estimula en el mal, en complacerse en ese pecado, y ya que la hace pecar, le muestra la gravedad de su pecado para que se desanime más. En lugar de que la persona reaccione en ese momento, el demonio la desanima. Así que nunca debemos desanimarnos si cometemos un error, si cometemos un pecado de impaciencia. No decir, pues soy incapaz de corregirme, soy incapaz de mejorarme, siempre voy a ser igual. No es la manera cristiana de reaccionar. Es lo que el demonio quiere, que nos desanimemos. Cuando vemos nuestra miseria, pues nos desanima para hundirnos más. Entonces esa es la táctica del demonio. Entonces debemos, cuando el demonio nos hace hacer un error, nos quiere mantener en ese estado. Y el demonio así lleva las almas malas. Las almas malas que las lleva de un lado proponiéndoles placeres ilícitos, y por otro lado haciéndolas temer ahí donde no deberían temer. No debemos temer de nuestro pastor, porque Él vino por nosotros, vino a morir por nosotros. ¿Cómo vamos a tener temor del buen pastor? Aunque seamos pecadores, Él murió por nosotros. ¿Qué mejor testimonio de amor, de paciencia, de benignidad, de disponibilidad hacia nuestras almas? Aunque seamos pecadores, nos quiere perdonar, nos quiere salvar. Así que el demonio no quiere que pensemos en eso. Él no quiere que tengamos atención en eso. Y el mundo y la carne proceden de la misma manera, ¿verdad? Los tres enemigos del alma, el demonio, el mundo, que nos propone también, nos hace creer que este mundo nos va a hacer feliz, la gente con su apariencia, con su aparente benignidad que justifica el mal, y nos dice, hay que ser felices, hay que divertirse, hay que vivir la vida, hay que distraerse
así con cualquier cosa, con lo que nos guste, aunque no sea conforme a la ley de Dios. Hay que, como dicen hoy, vivir la vida, ¿verdad? Entonces el demonio nos jala también, nos jala y nos estimula a cada vez vivir más en ese espíritu mundano, ese espíritu de falsa, que es en el mundo moderno la falsa fraternidad, ¿verdad? Entre los hombres, ¿verdad? Esa falsa libertad, los principios de la Revolución Francesa de querer falsa libertad, falsa fraternidad, ¿verdad? Y fue una falsa igualdad. Entonces es un engaño, porque todo eso, lo que es realmente una referencia son los bienes absolutos, que son Dios, su bondad, su verdad. La libertad está al servicio de la verdad, no es una libertad de libertinaje. La libertad que Dios nos dio es una libertad condicionada, no es la libertad de hacer lo que yo quiero, no, es la libertad de que yo pueda hacer algo bueno, que finalmente es bueno para mí, pero es el bien, exclusivamente. Y la verdadera fraternidad no es la fraternidad de vivir todos juntos de cualquier manera, ¿verdad? Una paz a todo precio, entre los hombres. Entonces, por tener paz, vamos a mezclar lo bueno con lo malo, a justificar los pecados de ciertas personas, a justificar el desorden, para que todos estén contentos. Entonces vamos a justificar el matrimonio homosexual, vamos a justificar que fulanito se haga protestante, o que fulanito haga cualquier cosa que es pecado, que está prohibido por Dios, por los 10 mandamientos. Eso es querer estar bien con el mundo. Entonces, si a todos le justificamos su actitud, pues ciertamente nos van a hacer una gran sonrisa, nos van a incluso a querer, nos van a hacer favores, porque estamos justificando la actitud de ellos. Es lo que la gente quiere que hagamos. Pero si les decimos esto no está bien, pues es la mejor manera muchas veces de ganar enemigos, ¿verdad? En este mundo. Entonces, ciertamente no podemos justificar ciertas cosas, aunque le deseemos el bien a todos. Y pues parece ser que ahora el Papa Francisco acaba de sacar un nuevo decreto en el cual ya se puede dar la comunión a los casados, a los divorciados, y esa habría que ver exactamente qué dijo, pero eso salió ayer. Y entonces pues así todos están contentos, ¿verdad? Si fulanito se divorció, se volvió a casar, se volvió en oposición con las palabras de nuestro Señor, del Evangelio, que dice que aquel que se separa de su esposa y se junta con otra persona, peca. Entonces, si Francisco ya está contra las palabras mismas de nuestro Señor, entonces ¿a dónde vamos? Eso se llama herejía, por quedar bien con el mundo. Esa es la mentalidad de la iglesia modernista, esa es la mentalidad del espíritu liberal, y es con ese papa, con esa iglesia que cada día se hunde más, que es Monseñor Felé, la fraternidad, la nueva fraternidad, que no es la fraternidad como fue originalmente, como fue fundada, pues se está acercando a esas personas, pero ya no tiene sentido. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a colaborar con esas personas que están aprobando cada cosa más grave? Ya también habla del matrimonio de sacerdotes, Francisco. ¿A dónde vamos? ¿Qué va a quedar? Por eso hay que tener mucho temor, porque cuando uno ve todo esto, eso atrae los castigos del cielo sobre la sociedad, sobre la iglesia. Vamos a ver tal vez cosas terribles. Ya ese hecho de por sí es terrible. Es más grave la pérdida de las almas que una guerra mundial.
Pero la gente espera siempre que haya un cataclismo, que haya algo así. No, eso no es lo más grave. Lo más grave ya pasó, y es que muchas almas han ido al infierno y siguen yendo. Eso es lo que es grave. Porque que vivamos en esta vida una guerra, pues eso es temporal. Pasa. Que haya desastres naturales, sí, es algo malo, pero pasa. Mientras que un alma se vaya al infierno es un sufrimiento por la eternidad. Eso es lo más grave. Entonces, la verdadera catástrofe es la crisis de la iglesia, la crisis de magisterio de la iglesia, que estos hombres que se han apoderado de la iglesia, de los puestos de la iglesia, estén usurpando estos lugares y estén falseando todo y desorientando a las almas. No es la obra del buen pastor, es la obra del maligno, es la obra del mundo dentro de la iglesia. Y todos los pecados que se oye decir que se cometen dentro de la jerarquía de la iglesia, que son cosas que nos dejan atemorizados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues hay que tener siempre, como repito, esa docilidad a la gracia, docilidad a nuestro Señor, docilidad a las gracias que Él nos da por su iglesia. No seamos de espíritu protestante, decir, pues el clero ahorita está mal, entonces yo voy a decidir de todo, yo voy a juzgar de todo. No, porque de todos modos es por el clero que se reciben las gracias de Dios. Es el orden que Jesucristo hizo. Eso nadie lo puede destruir, eso nadie lo puede cambiar. Así está hecha la iglesia. Entonces hagamos referencia al clero que está cuando estuvo bien, o sea, a los papas católicos, a los papas, a la enseñanza de la iglesia como se hizo antes. Leamos libros que fueron escritos antes de este concilio, y tenemos ahí el mensaje de la iglesia, del buen clero, porque sí hay buen clero, puede haberlo, aun si hoy ha quedado muy disminuido ese buen clero, pero de todos modos no hay salvación si no es por medio de la iglesia jerárquica. La iglesia es jerárquica, hay una autoridad, pero esta autoridad hoy ha sido usurpada por esas personas que han infiltrado la iglesia. Entonces tomemos conciencia de dónde está el buen pastor y los enviados del buen pastor, que son fieles a esa misión, ¿verdad? Puede haber casos que sí, puede haber casos que no, pero ¿cómo sabemos quiénes y cuándo? Pues verifiquemos con la enseñanza de siempre de la iglesia. Esa es la condición, y así estaremos seguros, ¿verdad? Entonces, hay gracias que Dios nos da que son más importantes que otras, y a veces ciertamente valoramos más ciertas cositas que, aunque sean buenas, no son tan importantes. Es más importante para nosotros algunas cosas que humanamente no brillan. Por ejemplo, acercarse más a la misa, rezar más. Humanamente no es atractivo, ¿verdad? Pasar media hora de rodillas diciendo el rosario, humanamente no es atractivo. Aunque sabemos que está bien, pues tampoco lo vamos a negar, pero humanamente no es atractivo. Hacer un poquito de abstinencia, hacer una penitencia, leer buenos libros, pues humanamente no es atractivo. Entonces, esas gracias que Dios nos da, sepamos valorar cuáles son las más importantes, porque a veces no nos damos cuenta de la importancia de las gracias de Dios, o ponemos las gracias secundarias como primarias y las gracias primarias como secundarias, pero es una evaluación muy humana. Somos hombres y vemos las cosas así. Tenemos tendencia a estimar en más a una persona que tiene una devoción a un santo. Está bien, ¿verdad? Tener una estatuita de un santo al cual tengo una devoción especial, pero
esa persona no se confiesa, esa persona no va a misa, etcétera. Entonces está dando mucha importancia a algo que es bueno, pero que es secundario. Y esa es no valorar las gracias de Dios como debe ser, ¿verdad? Porque humanamente hay ciertas gracias de Dios que no tienen brillo humanamente hablando. Esos actos de esfuerzo de vida cotidiana, de oración, por ejemplo, ¿verdad? O también esos actos de abnegación en el hogar, de trabajo, de paciencia, pues no nos parece a veces tan importante, pero sí lo es. Entonces tratemos de ver eso. Dios nos estimula a veces de una manera que Él nos pone a prueba, porque dice, vamos a ver si esta persona, le voy a dar esta gracia, a ver si la sabe valorar. Y las personas que reaccionan bien, nuestro Señor está muy contento, se alegra de ver eso. Es lo que más gusto le da, ¿verdad? Como un padre que su hijo tiene un acto espontáneo de hacerle un regalo, no sé, de un gesto de afección a su papá que su papá no se esperaba, pues le da más gusto eso que otras cosas, porque ve ese gesto, ¿verdad? Y hay cosas que nosotros deberíamos tener, si se puede hablar, un poco de inventiva, en el sentido de que debemos tratar de buscar cómo darle gusto a Dios con nuestros actos, una buena obra, un acto de misericordia, no estar limitados a aquello que estamos obligados. Si no hago esto, no es pecado, entonces no lo hago. Nomás evito todo aquello que es pecado grave, y ya lo demás, pues, al cabo no es pecado grave. Entonces, y nunca tener esa imaginación de decir, no, pues hoy puedo decir un segundo rosario, ¿por qué no lo voy a decir? No, es que no estoy obligado. Pues no importa, ahí se ve la generosidad. Estoy de viaje, no tengo nada que hacer, pues digo un segundo rosario, ¿por qué no? O hago una obra más, no nada más lo que estoy obligado estrictamente. Ahí se ve las almas que no solo aceptan las gracias ordinarias que Dios les da, sino también a esas gracias que aparentemente Dios no nos obliga, pero que Él espera que correspondamos. Esas oportunidades que Dios nos da de ser buenos. Cuidado con los pecados de omisión, porque son legión. Y esos pecados de omisión también son pecados. Porque no pensé, porque no quise pensar, porque no tenía tiempo, no tuve el esfuerzo de hacerlo, o no quise tener la imaginación de hacer algo de más. Entonces puede ser pecado de pereza, de negligencia, tal vez de caridad, ¿verdad?, con los demás. Tengamos cuidado. Entonces el buen pastor en esta vida nos trata muy bien, pero después de la muerte, Dios, esta vida es un tiempo de misericordia. Pero después de nuestra vida hay el tiempo de la justicia. El tiempo, en esta vida Dios nos muestra su amor, su misericordia, con toda su amplitud. Pero Él no puede dejar de ser justo. Así que Él dice, voy a motivarlos, voy a darles todas las oportunidades para que ellos reaccionen, lo hagan, pero yo quiero que sea espontáneo, que sea de buena gana, y no los voy a obligar. Así que Dios nos presenta toda una cantidad de bienes, de gracias en esta vida, desgracia para las almas apáticas y indolentes, insensibles al bien de Dios. Eso es que desgracia. Pero después Dios hará justicia, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él es justo. Y si no hace justicia, dejaría de ser justo y dejaría de ser Dios. Entonces Dios es justo y no quiere hacernos justicia como merecemos, no quisiera, al punto que su Hijo murió en la cruz para que no fuéramos juzgados, pero Él es de naturaleza justo.
Y la justicia se hará. Queremos que sea una justicia de misericordia. Aplicamos en nuestras almas la sangre de Jesús, que Él sufrió, que Él pagó con su sufrimiento por nuestros pecados. Es un acto de justicia también, pero no nos pesa a nosotros porque ya Jesucristo pagó. Pues que es cómodo para nosotros que se nos apliquen las gracias de la cruz, pero Jesucristo las sufrió, ¿verdad? Eso se pagó, no fue así una diversión, ¿verdad? Entonces esa justicia se nos aplica a nuestras almas y ya somos liberados de los juicios, del castigo. Después de esta vida somos liberados. Pero cuidado, que aquellos que menosprecian las gracias de Dios, de la misa, de los sacramentos, de la confesión, se exponen a que la justicia se aplique después de esta vida, que no se lo deseamos a nadie. Pero hay que estar preparados, y Dios, el castigo de la otra vida corresponde a la ofensa hecha al ofendido. ¿Y quién es el ofendido? Pues es Dios. Pero Dios es infinito. En ese sentido, la ofensa tiene una especie de gravedad infinita, porque hemos ofendido a Dios. Entonces el castigo es infinito, un infierno eterno. Cuidado, no hay que jugar con esa paciencia de Dios y toda esa benignidad que nos muestra, porque en realidad lo que Dios quiere es salvarnos. Él no quiere castigarnos, pero no puede negarse a sí mismo, no puede negar su justicia. Y es lo que se nos ha hecho olvidar en esta iglesia modernista. Se nos ha hecho olvidar la realidad de que Dios es justo. Solo se habla de su misericordia, al punto que hay que dejar los protestantes en su religión, hay que dejar a aquellos que están en una falsa religión, no hay que molestarlos, porque Dios los va a perdonar. Pero se da eso por adquirido y no. Para que haya perdón debe haber arrepentimiento. Una persona, ¿cómo se puede perdonar a alguien que sigue diciéndolo? Yo hice mi pecado y lo quiero seguir haciendo y no me arrepiento. ¿Cómo Dios lo va a perdonar? Dios no lo puede perdonar porque esa persona no quiere rechazar ese pecado. Y ella persevera en ese estado de pecado, de adhesión al mal. Entonces, ¿cómo Dios lo puede perdonar? Aunque Dios quisiera, Dios no lo puede perdonar, porque Él está en ese estado. Y así perseveran muchas almas cada día más. Entonces, pues pidámosle a Dios que dé esas gracias que cambian los corazones. Se llama conversión. Son una gracia que es tan fuerte que hace que un corazón que es malo se vuelva bueno. Es como un milagro, ¿no? Esa gracia. Y esa gracia es muy difícil de obtenerla. Se puede obtener cuando las almas son muy generosas, las almas sacrificadas que rezan mucho por los pecadores, las gracias de aquellas personas que mueren mártires. Mucha gente se ha convertido, muchos países se han hecho cristianos porque hubo mártires. Y esas gracias de don total, de generosidad absoluta a Dios, son muy agradables a Dios, tanto que por esas almas generosas Dios da la gracia de conversión de los corazones de muchas personas. Entonces, no nos conformemos con darle a Dios un poquito, seamos más generosos y absolutos. Dios es un ser absoluto y Él tiene derecho a todo, absolutamente. Así que no le podemos negar a Dios todo. O sea, no podemos decirle a Dios mío, yo te doy el 95%, yo te doy el 99%. No, Dios quiere el 100%, porque es un ser absoluto. Y eso es lo que el ecumenismo modernista no quiere aceptar. Y que hoy se ve a las personas que viven el pecado, y esta declaración del Papa Francisco de ayer, que ya, bueno, pues los que están divorciados, pues que sigan así. Si viven, en lugar de decirles, no, eso está mal, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, aquel que se casa, se divorcia y se vuelve a casar, está en pecado.
¿Cómo vamos a contradecir las palabras de Jesús? El Papa está al servicio de Jesús, representa a Jesús, pero no puede ir contra Jesús. Entonces vamos a pedirle a Dios nuestro Señor, a nuestro buen pastor, nunca le perdamos la confianza en cualquier situación de nuestra vida. Pensemos que hasta el mal que nos pasa es una ocasión, una oportunidad para ser mejores. Y si tenemos eso, hemos comprendido mucho, Dios nos ayudará, tengamos confianza. Lo que Él nos prometió absolutamente es que nos dará las gracias suficientes para ir al cielo. Él no nos prometió ser felices en esta vida. Así que cuando en esta vida tengamos cruces, nunca digamos, Dios ya me abandonó. Sí, temporalmente, pero a veces es signo de su amor. La cruz que nos puede enviar es signo de que nos quiere. Como le envió su cruz a Jesús, como Jesús murió en la cruz, ¿no? Pero Dios lo amaba porque era su hijo. Y la cruz que Dios envió a la Virgen María era signo del amor que Dios le tenía a su madre. Y a todos los santos son las gentes que han sufrido más en este mundo, son la gente que ha sufrido más. Pero son la gente más felices ahora en el cielo. Entonces la cruz a veces es signo de amor de Dios hacia nosotros, no despreciemos. No es la cruz de aquel que vive en el pecado y muere impenitente, porque eso no es cruz, es sufrimiento nada más, sin valor espiritual. Eso es un sufrimiento inútil. Pero cuando uno lleva bien su sufrimiento, eso se llama cruz, y la cruz tiene un valor de salvación. Vamos a pedir a Nuestra Señora, a todos los santos, en este tiempo pascual, tiempo de alegría, tiempo de resurrección, pero que es fruto de la cruz de Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.